compuesta por todas las entidades públicas. Bien, entonces, esta figura de gestión por resultados en realidad tiene su origen en el derecho privado, o si prefieren terminarlo, en las empresas privadas, en las sociedades mercantiles o comerciales, por lo cual los empresarios o comerciantes buscaban modelos, recursos, con la finalidad de poder plantear estrategias que les puedan originar un ahorro de tiempo en determinados recursos y la optimización también de recursos, ya sea recursos económicos, en personal, etcétera, para poder optimizar la finalidad o la misión y misión que tenían como empresa. Esa misma figura se ha extrapolado al sector público y ahora la venimos aplicando acá en nuestro país. Ya la implementación, no solo en las compras públicas a través de la Ley de Contratación del Estado, pues, se introdujo esta modificación de gestión por resultados a través de la Ley 30.225, sino también a través de la Ley Servir, ¿no?, en donde se optimiza también el recurso humano, porque si un Estado optimiza todos sus procesos, bienes, servicios, la obtención de estos, y si no optimiza el recurso humano, que finalmente es la cara que llega al ciudadano, entonces este conjunto de actividades no tendría razón de ser. Por eso que se tiene que dar esta implementación a través de una gama de procesos que va, como le digo, desde la optimización del personal, pudiéndolos unificar en un solo régimen laboral. Porque como vamos a ver en el transcurso de esta exposición, los regímenes laborales en el sector público son diversos. En una entidad pública pueden realizar las mismas actividades bajo distintos regímenes laborales. Por ejemplo, en una entidad pública con las mismas funciones puede haber personal contratado bajo el decreto legislativo número 728, que es el régimen privado, el 276, que también hay personas, servidores públicos contratados bajo este dispositivo legal. Esta es la ley de la carrera administrativa. También el decreto legislativo 1057, los contratos administrativos de servicio, e inclusive se aplica una figura que ya debería estar desterrada de las entidades públicas, que es una figura eminentemente privada, que se aplica en el derecho civil, como es la locación de servicios. Pero lamentablemente existe una diversificación de modalidades de contratación para el personal de las entidades públicas. Entonces, lo que se pretende con esta optimización de procesos, de recursos, es poder unificar al personal que presta servicios desde cualquier ámbito, ¿eh? Funcionarios públicos, directores, servidores de confianza, sea cual fuera el vínculo que tengan o que mantengan. Estamos hablando de trabajadores
del Estado. Trabajadoras del Estado que finalmente van a realizar sus funciones o su trabajo con la finalidad de poder satisfacer ¿a quién? A nosotros, a los ciudadanos, que finalmente somos los usuarios de las entidades públicas. Entonces, la gestión por resultados implica toda una gama de procesos con la finalidad de poder realizar el servicio administrativo de una manera más idónea y eficaz. Cuando hablamos de gestión pública, que es un término más genérico, más amplio, como ustedes pueden apreciar, hacemos referencia a todo un conjunto de procesos, acciones, mediante los cuales las diversas entidades del Estado pretenden alcanzar o lograr el cumplimiento de sus metas, fines y objetivos. Claro, porque si no, nos han planteado la pregunta, ¿para qué se crean las entidades públicas? Porque deben tener una razón de ser. ¿Cuál es la filosofía de una entidad? Y si no cumple con sus funciones, no cumple con sus metas o objetivos trazados, que deben estar materializados en sus instrumentos o documentos de gestión, entonces la pregunta sería, ¿para qué sigue existiendo? ¿Podrán eliminarse o extirparse de nuestro ordenamiento jurídico? Sí, por supuesto. Prueba de ello lo tenemos en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Han escuchado hablar del Consejo Nacional de la Magistratura? Que hace poco, en el tema esto de los audios, en el caso de los jueces blancos, se había visto comprometido, ¿no?, su accionar, porque sus miembros veían condicionada su actuación. ¿De qué se encargaba el Consejo Nacional de la Magistratura? Una función tan importante en nuestra sociedad, no nada menos que se encargaba de elegir, nombrar, designar a aquellos que administraban justicia. ¿Quiénes administraban justicia? Los jueces. No solo los jueces, sino también aquellos que investigaban delitos, a los fiscales. ¿Y cómo se realizaban estas designaciones? Con concursos públicos de méritos, formalmente, ¿no? Formalmente, pero se quedó evidenciado que había una serie de compulendas con la finalidad de nombrar no al mejor, no al que tenía las mejores cualidades, sino lamentablemente pues veníamos arrastrando esa mala vieja práctica del compadrazgo, el padrinazgo, ¿no?, la vara, el conocido o el que aporte. Hoy, dinero prohibido. Y eso no es que lo esté inventando, sino eso nos ha quedado evidenciado en una serie de instrumentos que servirán en un proceso judicial como medio de prueba. Entonces, cuando hablamos de que no cumple la entidad pública, se puede, en base a estos procedimientos legales, ¿no?, que están en la misma Constitución, poder eliminar a entidades que no llegan a caso, no cumplen sus funciones o se trastoca finalmente sus funciones que sean reemplazadas por otras. En este caso, el Consejo Nacional de la Magistratura será reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, que actualmente se encuentran en concurso, ¿no? Ha habido un concurso, han participado 120 personas, de las cuales, bueno, no probó solo 3, pero por lo menos ya están en concurso. Entonces, eso es la gestión pública. Siguiente, por favor. Y naturalmente, todos estos procesos se van a optimizar no centralizando las cosas,
porque la centralización trae muchos problemas. Uno, lentitud en los trámites. Cuando hablamos de lentitud, ineficacia, negligencia, letargo, hablamos de burocracia. Pero burocracia innecesaria. Por eso es que se tiene que hablar de descentralización. La antítesis de la centralización es la descentralización. Hemos conversado sobre algunos aspectos importantes en cuanto a la separación de poderes, y se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política del Perú. ¿Qué implica la separación de poderes? La desconcentración también del poder, ¿no? Es necesario mencionar o recordar que el Estado tiene facultades o prerrogativas, ¿gracias a quién? ¿Por qué el Estado tendrá facultades, prerrogativas, atribuciones? ¿Se han puesto a pensar alguna vez eso? ¿Quién le otorga? El pueblo. El pueblo. ¿Y el pueblo quién es? Todos nosotros, ¿no es cierto? Siempre repetimos, para que se grabe, cada uno de los ciudadanos, cada vez que nos toca disertar sobre estos temas, que nosotros nos desprendemos de parte de nuestra libertad. Todos los miembros de una sociedad, o los individuos, le conferimos atribuciones al Estado. Todos. Eso es lo que se conoce como poder. Los gobernantes únicamente son depositarios del poder. Los verdaderos detentadores, los propietarios, los dueños del poder somos nosotros, el pueblo, la sociedad organizada. Entonces, la separación de poderes implica, en el marco de la descentralización, como pueden apreciar, una división tripartita: nacional, regional y local. Claro que esta descentralización en realidad no se ha optimizado al 100%, está en proceso de descentralización. Estamos hablando del proceso de la regionalización, ¿no? En donde efectivamente las regiones puedan ser entes autónomos, con verdadera independencia, autonomía y prerrogativa para, por ejemplo, cobrar sus propios tributos, ¿no? Cobrar sus propios tributos. ¿Será importante esto o no? Para el desarrollo e implementación de la regionalización. Sí. Por supuesto que sí. Ya, hemos entendido que nosotros somos los que les otorgamos facultades al Estado. Muy bien. Pero el Estado solo puede vivir de facultades. Objetivamente hablando, ¿qué necesita el Estado para cumplir con sus metas y objetivos? Recursos, dinero. ¿Y de dónde obtiene ese dinero? Uno de los ingresos son los tributos. Entonces el Estado, vamos a hablar acá de derecho financiero, finalmente estamos hablando de ingresos y egresos del Estado. Los ingresos, tenemos ingresos patrimoniales, tributarios y crediticios. Acá hay ingresos y presupuesto. Cuando hablamos de ingresos patrimoniales estamos haciendo referencia a todas
todos los bienes que tiene el Estado. ¿Ya? Ojo, bienes, ya sabemos, no solo son los bienes materiales o los bienes corpóreos. La clasificación que le da, por ejemplo, nuestro Código Civil a los bienes, bueno, tenemos bienes muebles e inmuebles, pero en doctrina tenemos bienes corpóreos o incorpóreos. ¿Cuál será un bien incorpóreo? Algún bien abstracto, las creaciones de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? La música. ¿El Estado tendrá bienes abstractos? Claro. Sí. Por ejemplo, el himno nacional. ¿Y eso? ¿Quién cobra ese impuesto? ¿ABDAI? ABDAI, sí. Pero ojo, ABDAI es una institución privada, es una asociación. El Estado cobra regalías también, sí, pero a través de, en este caso, ABDAI, que forma parte, el Estado forma parte también de esta institución, porque ABDAI es el conjunto de músicos, ¿no? Músicos, artistas. Bien. Entonces, los bienes pueden ser corpóreos, incorpóreos, fungibles, infungibles, consumibles, no consumibles, muebles e inmuebles. No lo estamos recordando, esto ya lo hemos visto alguna vez, seguramente alguna vez en el colegio. Cuando hablamos de ingresos tributarios, acá sí tienen que ver todos los tributos, las contribuciones, ¿no? Recordemos que los tributos no son solo impuestos, los tributos también son las tasas, ¿no? Los tributos también son las contribuciones. Los impuestos que se encuentran dentro del ámbito de jurisdicción nacional, ¿ya? Y el ente rector, en este caso, será la SUNAT. La SUNAT. Cuando hablamos de contribuciones, estamos hablando de una sección regional o local a través del gobierno regional o las municipalidades, y las tasas también, ¿no es cierto?, que se pueden dar a través, por ejemplo, del cobro de una licencia municipal, ¿no?, de una licencia de construcción, etc. Y finalmente, los ingresos crediticios, que forman parte de los créditos que las entidades públicas pueden obtener, ya sea de otro Estado o de una organización internacional. Bien, una vez que el Estado puede adquirir todos los recursos necesarios, recién podrá cumplir sus metas y objetivos. ¿Por qué? Porque finalmente, recordemos que la finalidad pública es el objetivo básico y primordial que tiene el Estado, la satisfacción de las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Pero habíamos estado mencionando un aspecto importante en cuanto a la descentralización. Y mencionamos que aún no se había optimizado este proceso. Y mencionamos el tema de la regionalización. ¿Por qué? Porque, bueno, no estamos, o no somos, las regiones, un ente autónomo, independiente, por ejemplo, en el tema de tributos. ¿Por qué? Los impuestos, ya, el IGB, el impuesto a la renta, el impuesto selectivo de consumo, de las regiones, lo que se cobra acá, no se queda acá, sino va al gobierno nacional, y el gobierno nacional es el que se encarga de realizar una distribución. Claro, el tema sería que por lo menos un porcentaje, ¿no?, debería ser intangible de la región, con la finalidad que se pueda concretizar, ¿no?, uno, el tema de la regionalización, y dos, el desarrollo e implementación de la finalidad pública. Pero veremos, vamos camino a eso. Bien, hemos conversado de varios aspectos, y también
es necesario establecer un concepto o definición de Estado. Hemos ya venido hablando de manera constante en cuáles son las prerrogativas que tiene el Estado, cuáles son las facultades que tiene el Estado. Hemos dicho de dónde procede, ¿verdad? De todos y cada uno de nosotros. Nos desprendemos de parte de nuestra libertad y le otorgamos esa parte de nuestra libertad, que es el poder, como pueden apreciar ahí, son cada uno de los individuos, ¿no? ¿Para qué? Para que el Estado pueda tener sus propias... El siguiente, por favor. Para que el Estado pueda tener o pueda implementar sus acciones a través de sus facultades. ¿Qué facultades tiene el Estado o qué atribuciones tiene el Estado? Ahora estamos viendo una facultad administrativa que tiene todo el aparato estatal, absolutamente todo, pero no es la única facultad que tiene el Estado, porque acordémonos del tema de la separación de poderes, que dicho sea de paso no solo se divide en 3 poderes, ¿no? La división es mucho más amplia, pero vamos a tocar un solo poder en este momento, el poder legislativo. ¿Cuál es la función principal del poder legislativo? ¿Quién me lo dice? Efectivamente, legislar. ¿Y qué es legislar? Emitir leyes, en efecto, normas. Esa es otra función que tiene el Estado, la función legislativa. Y si hacemos atribución a otro poder, al poder judicial, ¿qué función será esta? ¿Hacer que las leyes se cumplan? No. La administración de justicia, en efecto, la función jurisdiccional. La función jurisdiccional. Esta función jurisdiccional, ¿ya? Que es propia del poder judicial, de los jueces, es también una atribución del Estado. Todas estas atribuciones parten de nosotros. Por eso que es un poco contradictorio cada vez que vemos a un funcionario o servidor público darle la espalda a los ciudadanos o portarse de una manera un tanto esquiva, indiferente. Habría que recordarle, o si nadie se lo ha dicho, habría que decirle que finalmente todos los trabajadores del Estado son nuestros trabajadores, porque esa es la realidad, ¿no es cierto? Y hemos dicho, ¿de dónde parten los recursos del Estado? Ingresos, acá está, tributarios. ¿Y quién paga los tributos? Nosotros. ¿Habrá alguien que no pague impuestos? ¿Los menores de edad pagarán impuestos? Todos. ¿Sí, todos? ¿Así no trabajen? Sí, por supuesto, ya lo hemos dicho, ¿no? Puede causar un tanto de confusión, pero todos. El impuesto general a las ventas lo pagamos todos. Todos. Así compremos un caramelo. Uno puede decirle a la señora, venden un agua sin IGB. No se puede. Todos pagamos impuestos. Inclusive hasta los informales, porque los informales compran de un lugar para poder vender. Entonces, el Estado podríamos conceptualizarlo como este conjunto de instituciones, entidades que poseen autoridad con la finalidad de poder cumplir sus funciones administrativa, legislativa, jurisdiccional y funciones especiales. ¿Y a qué me refiero con funciones especiales? ¿A qué me referiré con funciones especiales? ¿Ah? ¿Me pueden decir o no? Los órganos constitucionales autónomos, ya, el Tribunal Constitucional
es un órgano constitucional autónomo, ¿ya? ¿Cumple alguna de estas funciones? ¿Qué creen ustedes? El Tribunal Constitucional. ¿Saben lo que es el Tribunal Constitucional? Se lo explico. El Tribunal Constitucional es un organismo, ya hemos dicho, constitucional autónomo, que es el órgano rector que se encarga de proteger y hacer cumplir nuestra Constitución Política del Perú. ¿Será un organismo importante entonces el Tribunal Constitucional? Sí. Por supuesto. Todos nuestros organismos son importantes y son trascendentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no existe la Constitución? ¿Qué pasaría si no se cumple la Constitución en un Estado? ¿Por qué será importante la Constitución? O de repente no es importante. ¿Qué opinan? ¿Podrá implementarse la gestión por resultados? Nosotros esquematizamos nuestro ordenamiento jurídico de la siguiente manera, como una pirámide, en donde en la cúspide, por sobre todas las normas, se encuentra la Constitución política. Entonces, ¿por qué será importante? ¿Por qué existirá un organismo especial como es el Tribunal Constitucional que se va a encargar de proteger la Constitución y que ninguna norma esté por sobre encima de él? La Constitución es suprema por sobre todas las normas. ¿Por qué? Con confianza, pueden decir. ¿De ahí nacen las leyes? No, las leyes nacen de acá. No, pero, o sea, dentro de la Constitución declara al país como un país soberano de sí mismo. Y también te dicta las primeras leyes, o sea, las primordiales, ley de la vida. En realidad, tiene razón. ¿En qué sentido? En la Constitución de un país no soberano solo, sino democrático, sienta las bases justamente en un Estado donde exista una verdadera separación de poderes. Y eso se traduce en una Constitución, porque en la Constitución Política del Perú, aparte de contener los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros, el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a realizar actividad comercial, etc., toda esta gama de derechos se encuentran contenidos en la Constitución Política del Perú. Entonces, si vemos que se encuentran todos los derechos fundamentales y se encuentra la estructura funcional del Estado, no es necesario tener un organismo exclusivo que se encargue de proteger la Constitución. Por supuesto que es importante. Por eso que la Constitución se encuentra en la cúspide, por sobre todas las normas. Es más, si es que alguien nos vulnera un derecho fundamental, tenemos mecanismos que garantizan el cese de la vulneración de nuestros derechos fundamentales. O, ojo, ni siquiera que lleguen a vulnerarlos, simplemente a amenazarlos. ¿Saben cuáles son esos mecanismos? Se encuentran consagrados en el artículo 200 de la Constitución. Estamos hablando de las garantías constitucionales, el habeas corpus, la acción de amparo, acción de cumplimiento, la verdad, la cuestión de inconstitucionalidad. Y todo eso naturalmente está íntimamente relacionado a la gestión pública y al concepto de Estado. Estamos hablando de un Estado democrático. Y la democracia se sienta sobre las bases de un Estado constitucional, en donde la Constitución se encuentra por sobre el resto de normas jurídicas. Por eso la importancia. Entonces, hemos dicho que esta separación de poderes traerá naturalmente democracia. ¿Por qué? Porque si no hay separación, significa que hay concentración. ¿Y qué pasaría si se concentra el poder en uno de estos poderes? ¿Ah? En cualquiera de ellos.
¿Saben cuál es la consecuencia? La antítesis de la democracia, la dictadura. Que formalmente puede que nos encontremos, formalmente, puede que exista constitución, puede que se diga, no, si es un Estado democrático, pero si hay concentración de poder,